Larry Bird era un tipo sencillo, un paleto blanco de pueblo. Bebía Mile Lite, mascaba tabaco, se metía en peleas con los cantineros y comía MC Chicken sin parar. Su espalda parecía la de un abuelo y no tenía ni el salto para levantar una hoja del suelo. Pero detrás de ese aspecto había algo más grande, unos huevos del tamaño de King Kong. En la cancha, Larry no tenía miedo de nada. Se burlaba de sus rivales, les decía que ponían a un jugador blanco a defenderlos y les prometía cómo les iba a anotar. Después, lo hacía. Para él, el baloncesto era demasiado fácil y por eso se lanzaba desafíos constantes. Terminó su carrera con 3 premios MVP, 3 campeonatos de la NBA y un lugar entre los mejores de todos los tiempos. Todo gracias a una obsesión casi psicópata por entender el juego. Si lo ves con ojos de hoy, parece un tipo salido de los años 80, con bigote de película X y problemas con el alcohol. Pero nadie más duro tocó una pelota de baloncesto como él, en una liga llena de atletas impresionantes. ¿Cómo pudo un hombre blanco, lento y sin explosividad física no solo sobrevivir, sino dominar a los mejores jugadores de la historia? La respuesta está en French Lick, Indiana, un pueblo pequeño donde Larry nació en 1956, el cuarto de 6 hermanos. En un lugar donde no había mucho más que hacer que jugar deportes, Larry y sus hermanos mayores pasaban horas en la cancha. No solo porque era barato, sino porque los alejaba de una realidad dura. Entre golpes y competencias, Larry se volvió fuerte y competitivo, hasta convertirse en la estrella de ese pueblo de 2,500 personas. Cuando llegó a la secundaria, los gimnasios se llenaban para verlo jugar. No era rápido ni espectacular, pero con sus 2,06 metros era imparable, 30 puntos y 20 rebotes por partido. Dominaba el físico, el tiro, la visión de juego, los rebotes y tenía una mente privilegiada para entender el baloncesto. Pero no todo era perfecto. Larry era un chico raro, callado y con un corte de pelo poco común. En Indiana, no parecía un futuro recluta estrella. Jugó bajo el legendario Bobby Knight en la universidad, pero tras solo 24 días se sintió fuera de lugar y regresó a casa. Dejó el baloncesto en su momento más alto para convertirse en basurero en French Lick. El lado oscuro del héroe. Aunque su padre era su mayor ejemplo, Larry sabía que la realidad no era tan sencilla. Joseph era un excombatiente de Corea, un hombre marcado por las secuelas de la guerra. Las oportunidades laborales eran escasas en French Lick, y el desempleo lo golpeaba con frecuencia. Para sobrellevar el peso emocional, se refugiaba en el alcohol. Ese vicio lo alejó de su esposa y desgastó aún más el entorno familiar. El deterioro fue inevitable. Un día, tras una conversación con su exesposa sobre manutención, Joseph pronunció una frase que presagiaba lo peor: tal vez estarías mejor sin mí. Esa misma jornada, fue hallado sin vida, con un arma en la mano. Aquello destrozó a Larry. Algunos reaccionan con tristeza ante una tragedia así. Él, en cambio, se llenó de rabia. Sintió que su padre los había abandonado, que los había dejado a la deriva en el peor momento. Larry había tocado fondo. Su sueño de jugar baloncesto parecía perdido, y aunque se había esforzado con todo su ser, no veía forma de salir de la mediocridad. Si alguien hubiese apostado por su futuro en ese entonces, probablemente pensaría que su historia terminaría recogiendo basura en French Lick. Pero alguien lo notó. Un entrenador de Indiana State había oído hablar del chico que hacía magia con el balón en los pueblos de Indiana. Con el deseo de cambiar su destino, honrar la memoria de su padre y sacar a su familia de la pobreza, Larry tomó la oportunidad. Nadie lo sabía en ese momento, pero aquel joven recolector de basura estaba a punto de convertirse en uno de los mejores talentos del baloncesto universitario. Aunque llevaba un año fuera de las canchas, Larry regresó con la misma pasión intacta. Las normas de la NCAA lo obligaron a pasar un año sin competir oficialmente, entrenando con el equipo de suplentes. Pero eso no lo detuvo. Día tras día, lideraba a los suplentes y vencía al equipo titular. Lo que parecía increíble para muchos, era apenas una muestra de lo que quienes conocían su juego siempre supieron: Larry Bird estaba destinado a brillar. El nacimiento de una leyenda. Cuando Larry Bird entró en su segundo año con los Sycamores de Indiana State, el baloncesto universitario fue testigo de algo extraordinario. Sin contar con la línea de 3 puntos, promediaba 32 por partido y se consolidaba como uno de los mejores jugadores de la NCAA. Su presencia en la cancha era inconfundible, no solo lideraba, sino que transformaba.
No necesitaba velocidad explosiva ni un físico imponente. Lo suyo era el entendimiento del juego. Cada pase, cada espacio, cada decisión, era una lección de baloncesto puro. Larry Bird convirtió a un equipo olvidado en una atracción nacional. Y todo, con su talento puro y una visión que pocos han tenido. Para muchos, el país de Bird era más que una frase. Era un fenómeno. Comparado con el cometa Halley por lo raro y brillante que era, Bird se ganó cada aplauso. Medía 2,07 metros, jugaba de alero, y su número 33 ya comenzaba a volverse icónico. Con un 54% de acierto en tiros, 13 rebotes, casi 5 asistencias y más de 2 robos por partido, era un jugador completo. Un alero armador como pocos, posiblemente el mejor anotador del planeta en ese momento. Pero había algo más en él, un aura misteriosa. No le interesaba la fama ni los reflectores. Apenas hablaba con la prensa, no buscaba atención, y rara vez se le veía fuera de la cancha. Solo aparecía, dominaba, y desaparecía. Su objetivo no era brillar fuera, sino conquistar el baloncesto, a su manera. Cuando llegué, el estadio estaba medio vacío, recordaría más tarde. 2000, tal vez 3000 personas, y de repente, ya no había boletos disponibles. Larry Bird no solo jugaba, encendía una llama. Llenó estadios, apareció en portadas de revistas, y puso a Indiana State en el mapa nacional, con juegos transmitidos por todo el país. La universidad que nadie miraba, ahora era el centro del espectáculo. Sus jugadas eran poesía. El fenómeno Bird no paraba. Aunque ya había sido seleccionado como la sexta elección del draft de 1978 por los Boston Celtics, decidió quedarse. No por fama, sino por compromiso. Quería llevar a los Sycamores tan lejos como fuera posible. Y lo hizo. El comienzo de una era. En un abrir y cerrar de ojos, Larry Bird llevó a Indiana State del anonimato al número 1 del país. El Bird Country era una realidad. Y aunque los Celtics sabían que tendrían que esperar un año, no dudaron. Bird valía cada segundo. Entonces, llegó el momento cumbre, la final del torneo de la NCAA. Todo el país miraba. Y allí estaban, dos jóvenes destinados a la grandeza, Larry Bird y Magic Johnson. El enfrentamiento más esperado, en el escenario más grande. El jugador del año contra el futuro número 1 del draft. No era solo un partido. Era el inicio de una rivalidad histórica que marcaría una era y cambiaría el baloncesto para siempre. En su temporada de novato, Larry Bird no solo sorprendió, arrasó. Con promedios de 28 puntos, 10 rebotes y 4.5 asistencias por juego, lideró a los Celtics hasta las finales de la Conferencia Este. Pero sus hazañas no empezaron en la NBA. Bird ya era leyenda en la NCAA. Lo que hizo con Indiana State fue prácticamente imposible. Transformó a un equipo olvidado en un contendiente de élite. Con 28 victorias y apenas una derrota, su promedio de 28 puntos, 15 rebotes y 5.5 asistencias por noche reflejaba no solo dominio, sino una carga total sobre sus hombros. Fue una de las campañas más completas en la historia del baloncesto universitario. En la otra esquina, un joven llamado Irving Magic Johnson brillaba con luz propia. Alto, con una visión de juego inigualable y un liderazgo que parecía innato, Magic se proyectaba como el número 1 del draft sin discusión. Su talento era tan evidente como imparable. La final universitaria entre Larry Bird y Magic Johnson dividió al país. Algunos se lamentaban por la derrota de Bird, otros celebraban el triunfo de Magic. Esa rivalidad, nacida en las canchas universitarias, capturó la atención de millones de espectadores. Cuando Magic fue elegido como la primera selección por los Lakers, parecía sacado de un guión de Hollywood. Justo cuando la NBA se tambaleaba, aparecía un nuevo héroe, o mejor dicho, dos. La NBA necesitaba desesperadamente caras nuevas. La fortuna les entregó a Bird y Magic al mismo tiempo. Desde el primer día, Larry Bird demostró que no era solo el chico blanco de Indiana. Aunque algunos compañeros dudaban de él, pronto lo silenció, con triples. Llevó a unos Celtics moribundos a una histórica remontada. Un exjugador comentó: lo vi y pensé, este tipo no salta, no corre, esto será fácil, y ¡zas! Canasta. Bueno, fue suerte. Le pasan el balón otra vez. ¡Zas! Otro. Y yo, espera, ¿y desde 6 metros? ¡Bum! Desde 8, ¡bum!
Solo pude decir, este blanco juega en serio. Bird no solo fue el novato del año. En su primera temporada, terminó entre los mejores candidatos al MVP. Su visión de juego era única, su precisión letal. Tras su peor temporada en 3 décadas, Boston encontró en Bird la pieza clave para renacer. Con Paris y McHale a su lado, los Celtics estaban listos para una nueva era de dominio. Pero en el otro extremo del país, los Lakers también armaban su dinastía. En 1980, celebraron su 7º título, con un Magic Johnson imparable como MVP de las finales. Mientras Boston observaba desde casa, Bird lo sentía como una espina. Pero eso solo encendió más su fuego competitivo. Nadie esperaba que un muchacho blanco, que hace apenas unos años había dejado la universidad para recoger basura, fuera a convertirse en el rostro de la NBA. Pero así fue. En su segundo año como profesional, Larry Bird ya estaba disputando unas finales. Boston había pasado de ser el peor equipo de la liga a una amenaza real por el título. El Garden, antes medio vacío, volvía a rugir. Luego de eliminar sin problemas a los Bulls, los jóvenes Celtics parecían estar en la cuerda floja frente a unos 76 Heat liderados por Julius Erving y Daryl Dawkins. La serie parecía definida cuando Filadelfia tomó una ventaja de 3-1. Pero entonces apareció Bird, con un partido heroico de 32 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias, liderando una remontada brutal que le devolvió la vida a Boston. Aquella serie fue una batalla cuerpo a cuerpo, un clásico de los años 80, partidos cerrados, duros, y una intensidad que hoy sería imposible de arbitrar. Boston ganó por 1 el 7º juego y regresó oficialmente al mapa. En unas finales que no debieron durar tanto, los Celtics vencieron a los Rockets, un equipo que apenas 2 años antes contaba con el MVP. Bird transformó la narrativa por completo, no era solo una promesa, ahora era campeón. Su energía, liderazgo y estilo único lo convirtieron en un ícono nacional. Mientras los asientos del Garden se llenaban, el país entero ponía su atención en el chico de Indiana. El nuevo rival. Pero el cuento de hadas no duró mucho. En los playoffs de 1982, los Celtics llegaron como favoritos pero fueron eliminados por los mismos Sixers, esta vez decididos a tomar venganza. Aquella guerra de 7 juegos terminó en derrota para Boston, y Filadelfia se llevó el pase a las finales donde Magic Johnson y sus Lakers los estaban esperando. Magic, ya con Kareem Abdul-Jabbar a su lado, ganó su segundo MVP de las finales en solo 3 temporadas. Era evidente, una nueva era estaba comenzando con 2 nombres en el centro, Bird y Magic. Todo parecía sacado de un guión de película. 2 chicos del Medio Oeste, enfrentados en una histórica final universitaria, eran ahora las nuevas caras de franquicias necesitadas. En los primeros años como profesionales, entre ambos ganaron 3 finales. Aquello fue suficiente para que la NBA, en decadencia hasta entonces, resurgiera. Es difícil imaginar el baloncesto sin ellos. Tal vez, sin exagerar, lo salvaron. No te pierdas la segunda parte de esta historia en el próximo vídeo. No olvides suscribirte al canal.